2:30 de la tarde, es momento de ir con nuestra entrevista de fondo. Y Costa Rica es el país con mayor incidencia de cáncer de ovario en Centroamérica. Este cáncer es uno de los que menos se tiene conocimiento y hay alta mortalidad, ya que en la mayoría de los casos se detecta de forma muy tardía. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, que se celebra este 8 de mayo, es el tema que vamos a estar abordando con la ginecóloga Adriana Sánchez, quien ya está aquí en el set de NS11 y a quien agradecemos su compañía esta tarde. Muy buenas, doctora, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, doña Karina? Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar con nosotros esta tarde. Doctora, antes de iniciar con la entrevista, vamos a invitar a los televidentes, si tienen dudas o consultas con respecto a este tema, hacernos la llamada al 905-611-0611. Doctora, hablábamos de que tenemos mayor incidencia de cáncer de ovario en el país. ¿Por qué esa detección tardía se está dando? ¿Cuáles son las razones? El cáncer de ovario le llamamos una enfermedad silente. Lamentablemente, los síntomas que genera este tipo de tumor son síntomas que se pueden confundir con muchísimas otras patologías, porque la mayoría se trata de síntomas gástricos, colónicos, como gastrointestinales. Entonces muchas veces la gente lo puede ir dejando pasar como una colitis, como una gastritis. Entonces, en este montón de síntomas que están sucediendo durante meses o años que se dejan pasar, sucede que el diagnóstico se da tardíamente porque la persona no se llegó a revisar los síntomas, dándose por enterado de que se trataba de algo simplemente gástrico o intestinal. Precisamente, doctora, vamos a ver los principales síntomas para que las personas conozcan y puedan identificar esta enfermedad y en qué momento decir, bueno, aquí hay una alarma y necesito ir donde el médico. Claro. Esos son los principales síntomas, tal vez si los vamos explicando. Hinchazón abdominal. Claro, un poquito con todo, hinchazón abdominal, sensación de llenura, sensación de que tiene agua en la pancita. Entonces, cuando uno ve que hay un aumento del volumen del abdomen, un crecimiento del abdomen que no se puede explicar y que uno come y que muy rápido se llena, hay que poner atención porque esto puede ser un síntoma de cáncer de ovario, importantísimo. Este es el pivote. Pérdida de peso, fatiga y dolor de espalda. Claro, ya ahí vamos, cuando el cáncer va avanzando, la persona tiene la pancita llena de agua o tiene el tumor avanzado, la persona va perdiendo el apetito y consecuentemente va con una pérdida de peso, amén de que el tumor va destruyendo internamente tejidos. Entonces vienen estos síntomas. Por lo general, estos síntomas de pérdida de peso y fatiga, ya tenemos el tumor en estadios avanzados. ¿En qué momento, doctora, tengo que irme a chequear cuando tengo todos estos síntomas o solo algunos? Obviamente si uno tiene la constelación de los síntomas, pero también hay otros. Por ejemplo, cuando tenemos un cambio en el hábito intestinal, que de pronto estamos constipados, esta constipación de pronto se alternó con un síndrome diarreico, o cuando hay problemas que uno empieza a orinar y a orinar y a orinar de forma muy frecuente, también se asocian. Entonces, entre más molestias haya, yo digo definitivamente pues hay que ir a revisarse y no dar por un hecho que se trata de un simple problema gastrointestinal. ¿A partir de qué edades es más frecuente este tipo de cáncer? Es muy importante la pregunta que haces, pero este tipo de cáncer, pues gracias a Dios, se da en edades más adultas. A partir de los 45, 50 años hasta los 65, estamos hablando de señoras casi siempre en fase de menopausia o de posmenopausia. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado que hay un porcentaje de hasta un 20% de los cánceres de ovario que se pueden producir en chicas jóvenes, desde adolescentes hasta mujeres en edad reproductiva. Entonces es importante no dejar tampoco de revisar a esta población. ¿Hay dolor, doctora? Sí, puede generar dolor pélvico. Alguna gente no siente un franco dolor, pero sí puede sentir una sensación de malestar, de disconfort pélvico y o abdominal, sobre todo si el abdomen está creciendo en caso de tumores muy grandes, ¿verdad?
Doctora, vamos a ver otra de las pantallas con respecto a este mismo tema. En este caso le vamos a presentar los factores que reducen el riesgo. Usar métodos de planificación hormonal, ¿como cuáles, doctora? En esto, la planificación lo que hace, bueno, acuérdense que los ovarios producen un óvulo todos los meses, están en constante ovulación durante un periodo de vida que es toda la edad reproductiva. Imagínate las mujeres más o menos desde los 12 años hasta los 52 años. Estamos hablando de un periodo de 4 décadas. Entonces, cada vez que hay ovulación, sobre todo en las mujeres más grandes, puede darse un fallo en esta división celular. Entonces, cuando la mujer utiliza métodos de planificación, está evitando o inhibiendo el proceso de ovulación. Entonces, se ha visto en muchos estudios que utilizar ya sea anticonceptivas orales, la inyección, el anillo vaginal, parches anticonceptivos, al inhibir la ovulación, disminuye el riesgo de que haya cáncer de ovario. ¿El embarazo y la lactancia también contribuyen a reducir el riesgo? Claro que sí, ahí vamos en la misma línea de que la mujer embarazada no está ovulando durante un periodo de 9 meses, que es lo que tarda la gestación, y la lactancia también es una forma natural de inhibir la ovulación, por lo cual las mujeres que tienen antecedentes de embarazos, de embarazos completos a término y de que le dieron de mamar a su bebé, tienen una disminución del riesgo cuando las comparas con mujeres que no pudieron tener hijos o que no quisieron tener hijos, y mujeres que aunque hayan tenido hijos no hayan podido dar de mamar. Entonces estos son factores protectores para nosotras las mujeres. Y entre los exámenes que se recomienda es el laboratorio CA-125. ¿En qué consiste ese examen, doctora? Un laboratorio súper importante, Karina, es una proteína que circula en la sangre que en los casos de cáncer, sobre todo cuando está avanzado, genera un aumento importante de esta proteína porque lo producen estas células, ¿de acuerdo? Lo que pasa con el CA-125 es que esa proteína se puede aumentar en un montón de condiciones, incluso condiciones benignas, incluso mujeres con la regla, mujeres con alguna inflamación pélvica, mujeres con tumores benignos del útero como los fibromas o los miomas, pueden tener un aumento del CA-125. Y también otros tipos de cáncer pueden tener aumento de esta proteína. Entonces la usamos un poco más a la hora del diagnóstico para ver en dónde estamos arrancando y a la hora del seguimiento. Tenemos la llamada de doña Montserrat desde Heredia. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, gracias. Doctora, un placer. Doctora, necesito hacerle una consulta. Hace poco, tengo 40 y resto de años, todavía estoy en vida fértil. Hace poco me diagnosticaron lo que llaman un mioma. Con el tiempo este mioma ha ido creciendo. La ginecóloga que generalmente me ve por la caja me envió progesterona. Eso lo estoy hablando del año 2018-2019. Con el inicio de la pandemia no me han visto. Hace unos meses atrás fui a un centro médico a realizarme un ultrasonido. La ginecóloga que me hizo el ultrasonido me dijo que el mioma había crecido mucho. Me envió lo que se llaman unas pruebas tumorales para la Caja Costarricense del Seguro Social, las cuales ni siquiera me han remitido. Mis menstruaciones son demasiado irregulares. Últimamente me duran de 2 a 3 semanas pausadas, pero me viene, por ejemplo, el 1 de cada mes y me vuelve a venir el 20 de cada mes, y son unas hemorragias que ya yo no sé qué hacer. Le agradecería si usted me puede hacer el favor de dar una guía en el tema. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Voy a hacer una pequeña diferencia. Un mioma, primero que todo, es un tumor del útero, no del ovario, que es un tema un poquito diferente del que estamos tratando hoy, pero con mucho gusto. Un fibroma que está en crecimiento, probablemente en una edad de climaterio, va en relación a la parte de desarreglo hormonal que puede haber en esta etapa de la vida.
Ahora, los miomas o fibromas uterinos, la probabilidad de que sean cancerosos es muy baja, gracias a Dios. Sin embargo, si hay un crecimiento rápido e importante del fibroma y esto se asocia a sangrados que no se han podido controlar con el tratamiento médico que te enviaron, ahí es muy probable que haya una indicación claramente quirúrgica. Entonces yo creo que debes conversar con tu médico en relación a valorar una resolución más definitiva de tu problema. Está relacionado los problemas menstruales que ella menciona, relacionado no con el cáncer de ovario, pero sí con los ovarios, que es muy frecuente, son los quistes en los ovarios que también se dan muy frecuentemente en nuestro país. Definitivamente sí. Pero pues yo lo que quiero, a mí siempre me gusta tratar de tranquilizar a la gente, ¿verdad? Si hay algún quiste en los ovarios, usualmente el ultrasonografista, el radiólogo, radióloga o médico ginecólogo, ginecóloga o médico general que te vio y que te hizo el ultrasonido, te va a decir ultrasonográficamente nosotros podemos determinar con mucha asertividad las características de ese quiste, si son benignas o son malignas. Y por dicha, la gran mayoría de los quistes son lesiones benignas que por lo general se pueden tratar. Usualmente utilizamos, como decíamos anteriormente, para prevenir pastillas anticonceptivas, por ejemplo, entre otros, para hacer que esos quistes se reabsorban y que la mujer vuelva a sus menstruaciones regulares y que ya el quiste se resuelva por completo, en la gran mayoría de los casos. Doctora, ¿qué consejos da, qué cuidados hay que tener para evitar todo ese tipo de enfermedades en los ovarios? ¿Cómo comenzar a identificar que algo no anda bien y cómo modificar ese estilo de vida también? Pues yo creo que para nosotras las mujeres es más sencillo. Gracias a Dios tenemos, pues en la etapa reproductiva tenemos la menstruación y cuando la menstruación se empieza a desorganizar, eso nos dice algo está mal, ¿verdad? Entonces yo creo que el aviso viene muy pronto para nosotras. Entonces, si usted siempre ha tenido reglas regulares y de pronto te pones irregular, que la regla te está viniendo cada 2 semanas y antes te venía una vez al mes, por ejemplo, o que antes te duraba 4 o 5 días y ahora dura 10, 12, 15 días, pues ahí uno puede ver claramente la normalidad. Y yo creo que las mujeres somos muy de consultar, entonces casi siempre cuando tenemos este tipo de problemas, inmediatamente consultamos, porque casi siempre que hay quistes puede haber irregularidades en la menstruación. Tenemos la llamada doña María desde Guásimo. Muy buenas tardes, adelante con la consulta. Buenas tardes. Muy buenas, adelante. Para hacerle una pregunta a la doctora. Sí, señora. Para hacerle una preguntita a la doctora, ¿qué tipo de examen se debe hacer para detectar o para ver los ovarios cómo están? Sí, mi señora, muchísimas gracias por su pregunta. El examen más fácil, voy a decir, y más sensible para ver la parte de los ovarios sería hacer un ultrasonido pélvico. El ultrasonido pélvico para las mujeres que son sexualmente activas se puede hacer a través de la vagina, con un transductor transvaginal. A través de la vagina colocamos el transductor y de esa manera podemos ver con muchísima precisión tanto el útero como los ovarios. Entonces, por lo general el ultrasonido transvaginal es un muy buen examen. Ahora, también su médico puede hacer un examen físico, un examen clínico con un tacto vaginal para percibir o ver el tamaño del útero y de los ovarios. Entonces, también se puede hacer un tacto a nivel de la vagina. Y en pacientitas que tienen quistes o tumores del ovario más grandes, se puede incluso revisar en una palpación abdominal, pero un ultrasonido pues sería una muy buena idea. ¿Cada cuánto se recomienda el ultrasonido, doctora?
Ahí voy, hay muchos protocolos de tamizaje para lo que es cáncer de ovario a nivel internacional. El tema es que el cáncer de ovario se da, yo sé que es más frecuente en Costa Rica que el centro de Latinoamérica, pero el riesgo en una mujer en toda su vida de tener cáncer de ovario es bajo, es como un 1.4% es bajo. Entonces, el tamizaje se haría en caso de que una mujer presente síntomas, eso es lo primero, o en las familias donde hay ciertos factores de riesgo que se considera una mujer de riesgo o una familia de riesgo, que si quieres podemos ver esos factores. Tenemos la llamada doña Lisbeth. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Es que yo desde hace varios tiempo vengo con un dolor fuerte que me da durante todo el mes, donde nosotras llamamos los ovarios. Y a mí, al contrario de aumentarme mi menstruación, más bien siento que se me ha disminuido. Ya cuando me viene la hora de menstruar, es muy poco, son como muestras más bien. Yo planifico con pastillas, y mi regla siempre ha sido muy bien, me dura 3 días normalmente, pero de un tiempo para acá, tal vez como de un año para acá, lo que me viene son como muestras, me dura los mismos 3 días, pero como muestras, no me viene fluida mi menstruación. Muchas gracias, doña Lisbeth, por su pregunta. En relación a lo que estás diciendo, las mujeres cuando ya han tomado anticonceptivas por un largo tiempo pueden presentar un adelgazamiento del recubrimiento interno del útero que se llama el endometrio. Entonces, después de tomar pastillas mucho tiempo, hay mujeres que tienen la regla más cortita, más pequeñita, menos volumen y un poco más oscura. Entonces, pienso que lo tuyo anda en relación a eso, a la toma ya prolongada de anticonceptivas. Puedes probar parar para que ya la regla te vuelva más normal como quieres, sin embargo tendrías que buscar otro método de planificación o valorar otro método de planificación. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ya el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias. Es un tema muy amplio. Próximamente la estaremos invitando para hablar más con respecto a este tema. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. A las 2:47 hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más.